Buenos días, señor Alex. Bueno, en esta oportunidad yo vengo a presentar lo que es el informe de toda la investigación que se hizo en su empresa, ¿no? De que es de mecánica, como crees. En esta oportunidad le voy a hacer un resumen general de todo lo que se hizo. Bueno, se abarcó 4 capítulos, en los cuales en el primer capítulo fue saber un poco más de su empresa, ¿no? En este caso, como bien le pregunté a usted, quién era la persona que tomaba las decisiones, y usted me dijo que usted mismo era la persona que tomaba las decisiones, asumiendo la responsabilidad de poder dirigir y supervisar todas las operaciones, ¿no? Y bueno, pues dentro de esa empresa usted tenía un personal calificado que había estudiado en lo que es en el Instituto de Senati, ¿no? Luego le hice varias preguntas como cuál fue lo que nos motivó la decisión de abrir su empresa, donde usted mencionaba que llevaba 7 a 8 años trabajando en una empresa donde era un empleado que sobresalía, ¿no? Entonces debido a su gran responsabilidad y habilidad, usted ya se abrió, ¿no? Y dio límite a abrir su propia empresa, ¿no? Luego al principio su empresa era de manera informal, ¿no? Ya que no estaba registrado en lo que es la SUNAT, pero ya con el tiempo ya se pudo registrar de manera legítima, ¿no? Luego usted me mencionó cómo ha evolucionado su negocio de aquel entonces y cuáles eran los servicios más solicitados por los clientes y cuál es lo que hacía que sobresalga del mercado, ¿no? Luego cómo podía identificar y atraer a nuevos clientes, ya que es un mercado muy competitivo hoy en día, ¿no? Luego mencionaba qué estrategias utilizaba para retener a sus clientes actuales, como por ejemplo decía que daba promociones, entre otras cosas. Luego nos mencionaba cómo se mantenía hoy en día con las nuevas tecnologías y tendencias en lo que es la mecánica automotriz. Nos mencionaba cómo planea expandir o a un futuro su negocio, cómo impactaba la economía local en su negocio y qué método de marketing utilizaba para atraer nuevos clientes, ¿no? Luego se hizo a otras personas varias preguntas a este rubro. Luego identificamos lo que es un contexto ambiental, lo que es un análisis macroentorno, lo que viene a abarcar lo que es en lo político. Por ejemplo, dentro de una empresa formal acá en el Perú, era necesario poder registrarlo en la SUNAT, ¿no? Ya que la Ley General de Sociedades, la 26887, nos dice que regula la constitución y funcionamiento de disolución de las empresas en Perú. Luego, ya que la mecánica es un trabajo muy riesgoso muchas veces, ya que autos, entre otros, puede ser para el personal, puede ser un poco complicado. También abarcaba esta ley que dice la prevención de riesgos laborales, que es la 29783, que es una norma muy importante que establece los requisitos para poder proteger a los trabajadores de accidentes o enfermedades relacionadas solamente al trabajo. Por ese motivo, en la actualidad se requiere de servicios de seguridad y salud del trabajo, y entre otras leyes. En lo económico, ¿cómo era que su empresa a nivel económico se beneficiaba? En este caso, sabemos que el aumento del poder adquisitivo de los habitantes de la ciudad de Chiclayo en los últimos años ha permitido que las personas inviertan en mantenimiento y reparación de su vehículo, ¿no? Sin importar lo que es el precio, ¿no? Luego, el desempleo, afecta significativamente a la industria de la mecánica automotriz en aspectos económicos. Y esto ha generado un aumento en la tasa de desempleo que suele llevar a una disminución de la demanda de servicios automotrices. Luego, la inflación, que viene a ser la subida del precio, ya que usted compra materiales para su servicio, ¿no? Puede afectar negativamente, ¿no? Y la competencia que acá en la ciudad de Chiclayo es muy intensa. Luego en lo social pudimos ver que según la Asociación Automotriz del Perú nos dice que en el año 2022 más del 11% de los hogares peruanos poseen un automóvil o una camioneta, y eso es beneficioso para usted porque ya que su rubro va a eso, ¿no? Nos explicaba también que las personas que acceden a los talleres mecánicos son de clase A, B y C, ¿no? Luego lo cronológico es lo que hay afuera, o sea, qué es lo que hay afuera para que usted lo traiga a su empresa y lo pueda comprar, ¿no? En ese caso se pudo investigar que hay hoy en día
talleres mecánicos utilizan alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de robots que en los talleres mecánicos es lo que está transformando los procesos de reparación al aumentar acá la precisión y la eficiencia en las tareas realizadas. También se puede abarcar lo que es la digitalización. En ese caso, usted mencionaba que tenía una como computadora donde lo conectaba al vehículo y ya le abría un panorama del problema que se identificaba, ¿no? Y por último, la realidad aumentada, que es una alta tecnología que lo utilizan solamente países de mayor economía, ¿no? Luego se hizo un análisis del microentorno de la propia empresa, donde mencionaba dónde estaba ubicado, a qué se dedicaba, y luego se hizo también quiénes eran sus proveedores. En ese caso se mencionaba que era la corporación Autocan, Ristoni, Innova Car, Inversiones y Servicios Imperio, donde le facilitaba aceite, y bueno, la competencia que se pudo analizar dentro del sector. Y luego de eso pude definir el problema, ¿no? O sea, se evidenció que el principal problemática no era el servicio que usted brindaba, sino que muchas veces era que el cliente no se sentía satisfecho dentro de la empresa. Aunque el taller ofrecía servicios mecánicos de calidad, los clientes no percibían un nivel de satisfacción alta, ¿no? Como por ejemplo, a veces le faltaba atención, o muchas veces el lugar en donde se iba no era el adecuado. Entonces se planteó objetivos generales y específicos, donde el general era poder ayudar a mejorar la satisfacción del cliente en su empresa mediante un fortalecimiento de la atención al cliente, una mejora de la concepción de la calidad del servicio y entre otros. Dentro de los objetivos específicos se pudo establecer varias series de comunicación, como por ejemplo una mejora de los procesos operativos y técnicos del taller, pudiendo implementar mejores habilidades prácticas en lo que era la atención, asegurando los servicios ofrecidos. Y también poder desarrollar estrategias para que poder fidelizar al cliente y los incentive a poder volver sucesivamente, ¿no? Luego en el capítulo 2 nos apoyamos a través de bases teóricas, donde pudimos investigar un poco más, donde en la primera base teórica nos mencionaba que la satisfacción del cliente, cuáles eran sus beneficios. En ese caso había 3 beneficios. El primer beneficio era que el cliente, al poder satisfacerlo al cliente, iba a poder regresar equitativamente, iba a poder regresar una y otra vez, lo que en su empresa sucede, ¿no? El segundo beneficio era cuando un cliente se sentía satisfecho, ya sea con un producto o servicio, podría compartir sus experiencias favorables con otras personas. Como usted mencionaba que no utilizaba mucho lo que eran las redes sociales, en ese caso este beneficio va comprado con su empresa, porque como menciona ahí el autor, era de un cliente se iba a la empresa y compartía esa experiencia a otras, y esa persona se interesaba y venía a su empresa y podía compartir esa experiencia. Y el último, cuando un cliente se siente satisfecho, obviamente que usted lo va a fidelizar, o sea, lo va a hacer leal al cliente, ¿no? Luego los elementos, nos hablaba de un montón de elementos, por ejemplo, el rendimiento percibido, las expectativas, los niveles de satisfacción, que son 3. Luego el otro autor mencionaba la calidad del servicio a través de la eficiencia del personal, donde mencionaba a través de un restaurante donde lo hemos acoplado con su empresa, que la satisfacción del cliente abarcaba varias dimensiones, por ejemplo el servicio, emociones, entre otros. Luego en un último autor nos mencionaba la calidad del servicio y satisfacción del cliente, y nos mencionaba los datos privados, que era la seguridad. En ese caso lo abarcamos con su empresa, en lo que es a veces los clientes dejan ahí sus automóviles y en ellos se deben sentir seguros, ¿no? Y esta teoría nos asimilaba a esa variable, ¿no? Luego en la hipótesis se llegó verdaderamente existía una buena satisfacción del cliente, y luego se hizo una investigación de manera exploratoria o cualitativa, que era un focus group donde se llevó a 7 clientes, entre ellos de 24 y 60 años, y bueno, esa reunión se llevó a cabo en la dirección Pedro Ruiz 636, y la reunión tuvo una duración de 50 minutos.
Y bueno, accedieron varios clientes que nos ya lo conocen. Y dentro de ellos se realizó varias preguntas, como por ejemplo, cómo se enteró por primera vez de la existencia de su empresa, qué le parece el lugar donde está ubicada la empresa, si en caso tenía alguna otra opción, si en caso usted no atendía, como por ejemplo el día de hoy, si ha tenido alguna experiencia negativa, si se sienten satisfechos con el servicio final, qué le parece el ambiente, el entorno de la empresa y entre otras preguntas. Y se pudo recolectar varios datos, ¿no? Donde nos dijeron que los clientes que se sentían realmente satisfechos con el servicio, ya que era eficiente y que la distancia muchas veces no era obstáculo para poder ir, ¿no? También brindaron acerca de que conocieron la empresa por recomendaciones de otros, que la confianza en el servicio en su empresa es fundamental, ya que los clientes saben dónde dejan su vehículo, ¿no? También nos mencionaba que el personal que usted con el que trabaja era de confianza, ¿no? Donde ahí sobresalía la importancia de poder contar con asistentes mayormente confiables y sobre todo capacitados. Y hablaron también, entre otras cosas, luego del capítulo 3 se hizo una investigación ya descriptiva a través de una matriz de operacionalización de variables, donde se pudo sacar varias dimensiones y en esas dimensiones se pudo sacar varios indicadores. Como por ejemplo en la dimensión de calidad se pudo sacar este indicador que es servicio, confiabilidad, sensibilidad, seguridad y tangibilidad. Y en la otra dimensión, como emociones, se pudo identificar lo que es un indicador de felicidad, y en la otra dimensión de sensación se pudo sacar un indicador de lo que es placer. Y luego de esos indicadores hicimos varias preguntas para poder más adelante medir aquellos indicadores. El método de aplicación del cuestionario se realizó a través de encuestas, que fue de manera personal, como usted mismo vio que yo me fui a la misma empresa y estuve ahí esperando a los clientes, ¿no? Luego el cuestionario se realizó a través de 26 preguntas, donde una de esas preguntas eran sociodemográficas, como por ejemplo cuál es su género, cuál era la edad a los clientes que iban, cuál era el lugar de donde viven, el tipo de auto que poseen y cuál era el ingreso mensual que los clientes que iban. Luego se hizo varias preguntas, por ejemplo, del personal, si era respetuoso, si era confiable, si respondían sus inquietudes de manera eficiente, si accedían de manera fácil a la habitación del taller, si el espacio era suficientemente amplio, si el local se veía limpio, si se sentían satisfechos con el tiempo de entrega del vehículo, si volverían a acudir al taller y se recomendarían al taller, y entre otras preguntas. Luego se hizo un muestreo donde se pudo sacar un tamaño de muestra, donde la población de su empresa era un total de 104 clientes hasta el día de hoy, y luego se sacó la muestra, ¿no? un pequeño segmento para poder realizar este cuestionario, donde nos salió que íbamos a hacer este cuestionario a 60 clientes. Luego se hizo una técnica de muestreo de manera aleatoria simple, que viene a ser que acaba de garantizar que cada individuo dentro de su propia población objetivo tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para poder participar en el estudio. Y ya en el capítulo 4 ya se realizó la encuesta. Se utiliza para procesar y analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Y bueno, pude abarcarlo ahí, los datos, uno por uno. Y ya luego pudimos identificar, por ejemplo, el género al que su empresa mayormente acude, donde dentro de los datos obtenidos sobre los clientes del taller multiservicios día, refleja una predominancia de lo que es la clientela, lo que son hombres. Solamente accedieron 2 clientes que son mujeres. Y esto hace una notable diferencia, que la mayor atracción y afinidad del público es masculino, debido a la naturaleza de los servicios mismos ofrecidos, ya que el hombre mayormente maneja un auto, ¿no? Luego, de edad, pudimos identificar cuál era, de los clientes, cuál era su edad mayormente que accedían al taller. Y pudimos identificar que la distribución de los clientes que acuden al taller multiservicios día revelan una clientela diversa, ¿no?
sobresaliendo una mayor concentración en lo que es en las edades de 31 a 40 años, donde acudieron 15 personas, seguido también de otros grupos similares, como por ejemplo de 18 a 30 años y de 41 a 50 años, ambos con 14 clientes que acudieron. Y esto indica que el taller atrae principalmente a personas de esa edad y quienes probablemente buscan servicios de mantenimiento para su vehículo personal, ¿no? Pero sin embargo también hubo un dato relevante, ¿no? Donde la presencia de clientes mayores de 61 años a más eran 11. Luego, ¿cuáles eran de los clientes, de dónde venían, de dónde accedían al taller? Y pudimos identificar que la distribución geográfica de los clientes del taller Multiservicios Díaz revela una clara concentración en lo que es que los clientes vienen de la ciudad de Chiclayo. Asimismo, también identificamos que 13 clientes vienen de la ciudad de Lambayeque, de la provincia de Lambayeque, y 9 de la provincia de Saquenyaca. Y por último, un pequeño número que viene de afuera, ¿no? Luego se pudo identificar el nivel de ingreso económico, donde la distribución de ingresos económicos mensuales de los clientes que asisten al taller revelaban que 32 clientes que iban, sus ingresos mensuales sobrepasaban los 1.500. Luego también se pudo identificar que 20 clientes que accedieron al taller se encontraban entre los ingresos de 1.300 y 1.500, y mientras 8 clientes solo ganaban mensualmente entre 1.025 y 1.300. Luego el tipo de auto que posee, acá se hizo un análisis donde revelaba que el tipo de vehículos que utilizaban los clientes al taller revelaban que 44 clientes llegaban en vehículos particulares, ¿no? Y que solamente 16 clientes utilizaban transporte público. Esto indica que el perfil predominante de los clientes es aquel que posee un vehículo propio. Luego se hizo se cruzó varias preguntas con una pregunta nominal y una de escala, donde se hizo con la dimensión de calidad y un indicador de servicio. Luego se cruzó estas dos preguntas: la edad, con qué tan satisfecho se siente con el servicio al cliente. Y en este gráfico se pudo evidenciar que los niveles más altos de satisfacción se encuentran en las personas cuya edad se encuentran entre los 31 y 40 años, seguido de cerca por el grupo de individuos entre 41 y 50 años, y estos dos segmentos de edad sobresalían con los más satisfechos al momento de utilizar los servicios ofrecidos por la empresa. Luego también se cruzó lo que es la pregunta cuál era su ingreso mensual, con lo que si había transparencia en los precios de los servicios. Donde se pudo analizar que el gráfico mostró que los mayores niveles de satisfacción se encontraban en las personas que generaban un ingreso mensual a 1.500, seguido por aquellas que generaban un ingreso de 1.300 y 1.500 al mes, y finalmente el grupo con ingreso de 1.025 y 1.300 que presentaban niveles de satisfacción mucho más bajos, ¿no? Y estos tres rangos de ingresos destacaban como los principales grupos demográficos que experimentaban una percepción positiva al utilizar los servicios de la empresa. Luego también se cruzó estas dos preguntas, donde era el lugar de donde vive, con si acceder de manera fácil la ubicación del taller le parecía accesible, donde se pudo analizar una muestra de la percepción sobre la facilidad de acceso a la ubicación del taller en el lugar de la residencia de los participantes. Acá la mayoría de los encuestados que viven en Chiclayo indica que para ellos están completamente de acuerdo con la ubicación del taller y que no les parecía problema al acudir, ¿no? Y se pudo también analizar que los que venían de Lambayeque mostraban un alto nivel de conformidad con la ubicación del taller, o sea que no les parecía demasiado lejos poder ubicarse con el taller. Luego se cruzó otras preguntas donde el ingreso mensual de los clientes y cómo se sentían con la atención del personal. Luego se evidenció que entre el nivel de ingreso mensual de los clientes y su grado de satisfacción con la atención del personal, aquellos que superan los 1.500 indicaban que se sentían satisfechos, ¿no?, con el servicio, con la atención del personal.
Y luego las personas con ingresos de 1.300 y 1.500 nos decían que se sentían también muy satisfechos. Y por último, las personas con un ingreso de 1.025 entre 1.300 decían que solamente se sentían satisfechos. Luego se cruzó otra pregunta donde era cuál era la edad y se recomendarían al taller. Luego se pudo evidenciar el gráfico de barras donde nos muestra que la disposición de los encuestados van a recomendar al taller según su edad. Y acá los grupos de edades fue entre 31 a 40 años y 41 a 50 años. Tuvieron la mayor proporción que están completamente de acuerdo en recomendar al taller. Luego les siguen los encuestados de 18 a 30 años y de 61 años a más. Luego también se cruzó estas preguntas que cuál era su género y si el local se ve limpio, donde se pudo analizar la percepción de limpieza del local según el género de los encuestados, donde mayormente los hombres estaban completamente de acuerdo con el local que se veía limpio, seguido por un gran número que solo están de acuerdo, que solamente estaban de acuerdo. Por otro lado, nos mencionaba también las mujeres que se observaba un número menor de clientela que solamente que estaban también completamente de acuerdo. Ya luego se cruzó estas dos preguntas de la edad, de cómo se sentían con el resultado final del servicio brindado, donde el gráfico nos mostraba que la relación entre la edad de los clientes y la satisfacción con el resultado final del servicio, donde las personas con edad de 31 a 40 años sobresalen como el grupo que muestra una mayor satisfacción, seguidas son las personas que tienen 41 a 50 años. Por otro lado, los grupos de 18 a 30 años, de 61 años a más, mostraban que la satisfacción era alta y notable, aunque en menor medida. Luego se cruzó la edad, cómo se sentían. Uy, acá les he repetido. Ya ahí no corto, ¿no? Ya luego se cruzó el lugar donde vivían, si volverían a acudir al taller, y el gráfico nos mostró que la relación entre el lugar de la residencia de los clientes y su disposición a volver al taller, que era que la mayoría de los encuestados residían en Chiclayo y que ellos estaban completamente de acuerdo en regresar, siendo este el grupo más numeroso. Luego le seguían los residentes de Lambayeque, quienes también mostraban una alta disposición a poder volver. Luego se cruzó la edad con que sentían seguridad al dejar su vehículo en el taller, donde la gráfica mostraba que la mayor parte de los encuestados entre las edades de 41 a 50 años se sentían completamente de acuerdo con la afirmación de que se sienten seguros al dejar su vehículo en el taller. Asimismo, también el grupo de 31 a 40 años mostraba que presentaba un alto porcentaje de clientes que coincidían en sentirse completamente de acuerdo en dejar su vehículo, seguramente. Luego se cruzó otras dos preguntas, donde es la edad, cómo se sentían con la atención del cliente, donde la gráfica nos mostraba que acabaría la satisfacción con la atención del cliente, donde nos mostraban que los clientes de 41 a 50 años eran los que más satisfechos se sentían con la atención brindada. Y nos decían que también los clientes de 31 a 40 años y también los de 61 años a más decían que tenían niveles de satisfacción similares. Luego se cruzó otras dos preguntas con el género, con cómo se sentían con la comodidad ofrecida en el taller, y pudimos identificar que la mayoría de los participantes eran masculinos y expresaban que se sentían muy satisfechos con la comodidad. Y mientras que solamente 3 mostraban indiferencia, ¿no? Una mínima cantidad de clientes. Luego se cruzó estas dos preguntas con la edad y ante una inquietud que sentían que el taller respondería en sus dudas, y se pudo analizar mediante la gráfica que la mayoría de los clientes de 41 a 50 años estaban completamente de acuerdo que el taller sí les iba a contestar su inquietud, seguido por los clientes de 31 a 40 años. Luego se cruzó la edad, cómo se sentían con la experiencia del taller, donde nos mostró que en cuanto a la experiencia en el taller, los grupos de 31 a 40 años y de 41 a 50 años eran los que evidenciaban un mayor nivel de satisfacción a través de la experiencia del taller.
Y por último, las recomendaciones que se pudo abarcar para la empresa con estos datos. Bueno, se pudo recomendar que para poder mejorar la calidad del servicio del taller mecánico era necesario implementar un sistema de seguimiento por servicio, o sea, de dónde se contactaba al cliente desde un plazo determinado, por ejemplo, de 3 a 7 días después de la reparación, hacer un seguimiento para poder ver si el vehículo quedaba, si funcionaba correctamente, ¿no? Y esto lo que generaba no solamente una satisfacción del cliente, sino que también generaba una mayor fidelización del cliente. Luego también una recomendación sería poder mejorar la experiencia visual. Como bien le mencionaba, a veces los clientes no tenían una buena experiencia en lo que es visual a la hora que acudía al taller, ¿no? Y una comodidad dentro del taller, ¿no? Haciendo, por ejemplo, una mayor limpieza a profundidad, una mayor organización con las herramientas que utilizan, y se puede implementar un protocolo visible de limpieza, ¿no? Luego, para fomentar una mayor lealtad en los clientes, era necesario poder implementar un sistema que puedan realizar descuentos, mucho más descuentos, servicios gratuitos o una atención más personalizada, ¿no? Y además poder incentivar la retroalimentación activa a través de encuestas, ¿no? En cada visita que hacen los clientes. También otra recomendación sería incrementar la confianza en la seguridad del servicio mediante la implementación de un protocolo visible de seguridad para los vehículos, por ejemplo, videos, documentaciones que demuestren el cuidado y la medida de seguridad tomadas al dejar el vehículo en el taller. Luego, otra recomendación sería fomentar una mayor percepción de comodidad, por ejemplo, no solo eran entre hombres, sino también integrar mejoras de comodidad dirigidas a mujeres. Esto puede incluir crear un espacio de descanso mucho mayor, asegurando que el ambiente sea igualmente atractivo y cómodo para todos. Luego también otra recomendación sería la capacidad de respuesta ante inquietud que sea mucho más rápido y accesible. Por ejemplo, crear un chat de línea o una atención telefónica prioritaria, ¿no? Para que puedan contestar sus inquietudes rápidamente y eficientemente. Y por último, ofrecer una experiencia mucho más personalizada a todos los clientes para poder percibir un servicio de calidad mucho mayor positivo. Esto podría incluir un seguimiento, como mencionaba anteriormente, un post-seguimiento de mucha más cercanía para saber si el vehículo quedó positivamente reparado. Y por último, la conclusión sería, se pudo recolectar datos sobre la satisfacción de los clientes, donde los participantes tenían una mayor percepción del servicio recibido, era positivo. La mayoría de los clientes se sentían muy satisfechos con la atención, con las instalaciones y la confianza en los profesionales del taller. Era un margen mínimo que se sentían insatisfechos, no le afectan negativamente. También algunos segmentos de los clientes, como por ejemplo de 51 a 60 años o de 61 años adelante, presentaban una satisfacción algo menor en comparación con otros grupos de edad, lo que sugiere que podría haber diferencias entre las expectativas o necesidades según el perfil demográfico. Y por último, para fortalecer aún más la satisfacción del cliente, era crucial que el taller mantenga en algunos casos mejorar la atención del cliente, la confiabilidad de los servicios y una mayor formación continua del personal. Y esto se llevaba a cabo a través de un sistema de seguimiento por servicio que va a contribuir significativamente a reforzar la relación con los clientes y poder aumentar la satisfacción general y fomentar su fidelidad. Y acá era clave poder adaptar el servicio a las expectativas y necesidades de los clientes, de los distintos segmentos de clientes, para poder garantizar que todos se sientan igualmente valorados y satisfechos con la experiencia brindada. Y ahí están las referencias demográficas, las evidencias de las encuestas que se hizo. Acá están las encuestas que se hizo. Y ahí están las evidencias de los clientes. Esas eran las evidencias de focus group que se hizo con usted,
en su empresa y eso sería todo. Gracias.